¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Santiago Solano, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy estamos aquí para hacer una entrevista a alguien que se ha dedicado bastante tiempo en lo que es en la profesión de la abogacía y pues obviamente dentro del litigio y pues bueno, sin más preámbulos vamos a presentarlo. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor? Sí, con mucho gusto. Yo soy el licenciado Marco Ángel Cajero García. Ok, ¿cuál es su formación académica? Ok. Yo tengo una licenciatura en Derecho por la escuela, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tengo asimismo una especialidad en juicios orales, una maestría en Derecho Penal y soy doctorante en Derecho Penal. También tengo diversas capacitaciones y cursos impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en INACIPE. Soy perito en materia de criminalística por la misma institución y abogado postulante. Ok, perfecto. ¿Por qué dedicarse a estudiar Derecho? Muy bien. Estudié la carrera de Contabilidad Financiera Fiscal y trabajé con un abogado. Al trabajar con este abogado, descubrí que tenía yo habilidades de comprendimiento y me gustaba mucho aparte lo que hacía con él, y fue por eso que decidí comenzar a estudiar la carrera de Derecho. ¿Usted empezó a una edad temprana, una edad tarde? No, de hecho esta sería mi segunda carrera, como lo comentaba, soy contador y esta es mi segunda carrera como abogado. Ok. ¿Cuáles fueron los primeros retos dentro del litigio, dentro de su profesión? Esta carrera es una carrera muy hermosa. Principalmente una persona que estudia Derecho tiene que amar lo que hace, como en todas las demás. Mas, sin embargo, particularmente el Derecho es una carrera muy amplia y muy vasta por todos los conocimientos y en todas las materias que uno se desarrolla. Por tal motivo, la primera traba que va a encontrarse es de buscar un lugar en donde él comience. Por fortuna, el primer despacho en el que yo comencé a aprender esta situación, te lo comentaba, era con otro abogado, el licenciado Ángel Alfonso Pérez López, un abogado de muchísimo tiempo, ya a la actualidad jubilado. Ese abogado me hacía trabajar jornadas de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Hoy en día la verdad es que se lo agradezco porque gracias a eso es que yo aprendí en demasía. La primera traba que puedes encontrar es esa y la segunda es tomar el valor y la decisión para poder emprender tu despacho personal, ¿sí? Como abogado postulante, por supuesto. Ok. Y más o menos, ¿cuánto percibían en aquellos entonces cuando apenas empezaba? 700 pesos semanales 700 pesos. y a veces no me pagaban. No, pues, Así. simplemente era más que el conocimiento que nada. En ese momento, al ser una persona soltera, al ser en ese momento una persona que no tenía obligaciones mayores, no era realmente tanto el interés económico, era más la parte en que a mí me gustaba lo que yo hacía. Entonces, pues no tenía en ese momento la necesidad, por llamarlo así, de a fuerza querer yo recibir una retribución económica por lo que hacía. Lo que recibía para mí era suficiente en su momento y hoy en día puedo decirte que recibí más de lo que se me pudo haber pagado. ¿Llegó a pensar en algún momento que no era la carrera indicada, o sea, lo que había estudiado, por el hecho no mejor económico o por alguna razón? Como te comentaba, empecé a estudiar la licenciatura en Derecho a la edad de, ay Dios mío, de 25, 26, 27 años, si no me recuerdo, 26, 27 años yo comencé. Cuando entras a la universidad, a una modalidad sabatina, me enfrenté a que otros compañeros o la mayoría de los compañeros que iban conmigo iban ya por su segunda, inclusive su tercer carrera. En ese momento estaba cursando el primero, el segundo cuatrimestre cuando a mí me empezó a costar mucho trabajo el nuevamente retomar lo que era la educación, o sea, nuevamente hacer tareas, nuevamente a leer, nuevamente empezar a hacer una formación educativa
Y fue por ahí del segundo cuatrimestre cuando dije, creo que estoy equivocado, yo ya no estoy para esto. Pero superando el segundo cuatrimestre, definitivamente estaba yo seguro que lo que quería era eso. Jamás me he arrepentido de haber estudiado Derecho hasta el día de hoy. Ok, y dentro de su profesión, ¿cuáles fueron los primeros casos difíciles en los cuales se empezó a encontrar? Ok, esa pregunta es muy buena. Yo puedo dividir mi desarrollo profesional en dos partes. La primera parte que fue cuando yo trabajé con el licenciado Ángel, que de igual manera se llama igual que yo, el licenciado Ángel Pérez, y la parte en la que yo ya inicié mi carrera mi despacho. En el tiempo que yo estuve, que era estudiante y pasante de Derecho con el licenciado Ángel, en esos tiempos llegamos a llevar asuntos mercantiles, penales, familiares, civiles, y yo me involucraba en todos ellos. Pero en esos momentos, cuando tú no tienes la carga de ser tú la persona responsable de un asunto, la realidad es que no le tomas la importancia que conlleva esto. Notas que realmente quien se preocupa es el titular, notas que quien se truena los dedos para un asunto es el titular, aunque me gustaría hacer este señalamiento, un paréntesis en el cual a mí el licenciado Ángel Alfonso me enseñó a hacer escritos, demandas y amparos en una máquina de escribir. Cuando yo comenzaba, él nos hacía, a él y a otras dos personas que trabajábamos con él, que todo se hiciera máquina de escribir cuando ya existían, por supuesto, que las computadoras y toda la tecnología con la que contamos al día de hoy. Pero él estaba peleado con esa situación y el día de hoy se lo agradezco definitivamente porque gracias a eso tengo una habilidad de poder desarrollar escritos, demandas, amparos sin la necesidad de un machote como tristemente pareciera ser que las nuevas generaciones lo tienen ya como que programado en su cabeza. Entonces, en el momento en que yo desarrollo este tipo de situaciones, pues yo era la persona que materializaba en documentos todas las demandas y todo lo que él hacía. Llevamos a llevar algún asunto, inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de una revisión de un amparo, el cual fue provechoso. Se pudo obtener la libertad de una persona que estaba acusada de un triple homicidio de policías en la Ciudad de México y que era inocente. Asuntos que han sido de delicadeza para un servidor, los de materia sexual definitivamente, los asuntos de materia sexual son de especial dedicación o de especial atención por obvias razones. En el momento en que yo comienzo a ejercer por mi parte, cuando ya sientes la carga de ser tú la persona adecuada, la persona responsable de un asunto, que ya no va a haber alguien más arriba de ti que va a parar, pues a pagar los platos rotos que tú puedas romper, es ahí entonces cuando en realidad te empiezas a preocupar. Yo tengo un recuerdo triste de un primer asunto complicado que yo tuve. Fue una persona que me contrató para que trabajáramos, para que se le entablara un juicio de usucapión respecto de su propiedad. Esta persona era una persona ya de la tercera edad, que con trabajos había juntado algún capital de dinero, tenía esa propiedad en posesión a calidad de título de propietario desde hace 25 años, en ese tiempo que me contrató, e iniciamos su procedimiento. Fui testigo de cómo esa señora hizo un gran esfuerzo para poder juntar el capital, que lo fueron de 15,000 pesos, lo recuerdo muy bien, 15,000 pesos para su procedimiento, y que tristemente, como era un terreno que se encontraba, un terreno de 400 metros que se encontraba sobre una avenida principal en el municipio de Valle de Chalco, para guardar la secrecía de mi cliente, esta señora fue privada de su libertad para desapoderarla, para despojarla de ese predio. A la señora la privaron de su libertad por 2 días, se llevaron a una de sus hijas también, y en el momento en que la señora regresó a su propiedad, o cuando la dejaron en libertad, me habló llorando, porque yo no sabía qué era lo que había sucedido. Me habla llorando la señora diciéndome que por favor la ayudara porque había maquinaria en su domicilio y que estaban demoliendo su propiedad.
Cuando esto sucede, yo me presento en compañía de otro compañero que era un amigo de la policía estatal, tratando de pedir el apoyo para impedir lo que estaba sucediendo. Y una de las frustraciones que las personas que nos dedicamos al derecho es pelear contra el poder. Tristemente, en aquellos tiempos estábamos peleando contra gente, desafortunadamente, que era del presidente municipal del municipio de Valle de Chalco, y no pudimos hacer absolutamente nada. No pudimos hacer absolutamente nada. El Ministerio Público, en el momento que se intentó entablar la indagatoria correspondiente, ni siquiera nos hicieron caso. Una persona inexperta, en su momento hablo de un servidor, una persona temerosa, porque cuando llegamos nos amedrentamos, y son etapas difíciles en el comienzo de mi carrera profesional. Ok. Llega a ser un tanto difícil el hecho de separar la diferencia entre que son seres humanos y otra que son, que es su trabajo, y que de cierta manera hay que diferenciar una cosa y otra cosa, porque creo yo, pienso yo, que se llega uno a involucrar emocionalmente con los clientes, ¿no? De hecho, una característica de un servidor es que yo soy una persona muy explosiva. Durante los primeros tiempos o los primeros años del desarrollo de mi profesión, yo me tomaba los asuntos muy personales. Yo inclusive me ponía en los zapatos de mis clientes, y en las audiencias terminaba peleándome con los abogados, terminaba doliéndome el pecho, y en las noches no podía dormir porque estaba pensando que qué era lo que iba a suceder si esa persona no le daba la pensión alimenticia al niño hijo de mi clienta que estaba desamparado. Yo creo que a todos nos llega a pasar en su momento. Yo creo que a todos llegas a generar una empatía, llegas a generar inclusive una camaradería respetuosa, aclaro, respetuosa. Jamás puedes ver a tu cliente como tu amigo, jamás. ¿Por qué? Ahorita te aclaro esa parte, por favor me la preguntas. En el momento en que tú generas esa empatía con tu cliente es porque estás viviendo, te están platicando qué es lo que están sucediendo, lo que están padeciendo. Algo que yo siempre les digo a mis clientes es que a uno como abogado tienen que contarle sus peores pecados mejor que a un sacerdote, porque la realidad es que si el mismo cliente, que lo sabemos al día de hoy los estudiantes en derecho, los profesionistas en derecho, que el peor enemigo del abogado es su propio cliente, el que más le miente. En el momento en que tu cliente te platica todo lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que estás haciendo, generas una empatía con él a tal grado que te conviertes inclusive en parte. Como profesionista te invitan a sus casas, llegas a convivir con su familia, llegas a comer inclusive con ellos, porque tienes que tener esa relación tan interna con esa persona. ¿Por qué no puedes convertirte en el amigo de tu cliente? Por obvias razones. El ser humano siempre va a estar predispuesto a la obtención de su beneficio personal. En el momento en que tú rompes la línea de ser profesionista a amigo, automáticamente estás rompiendo un principio que como profesionista debes de cuidar, a no involucrarte de esa manera con tu cliente, porque va a buscar la forma de cómo pagarte menos, de cómo no respetarte como abogado, y tú vas a perder realmente el objetivo. Fundamentalmente es que tú como profesionista, en el momento en que te relacionas con un cliente en un ámbito de amistad, pierdes el objetivo. Esto es a mi consideración. Ok. Y bueno, independientemente de estas situaciones, ¿en algún momento se ha dado la situación que haya rechazado algún caso y por qué lo ha rechazado? Sí, de hecho, sí. En este despacho, en esta oficina, tengo la fortuna de comentarles, soy titular de una oficina en la cual en este momento tenemos 4 abogados más. En esta oficina tenemos un lema implementado por un servidor. Aquí al cliente no se le va a engañar, no se le van a prometer cosas a los clientes que no podamos cumplir. La gente cuando llega, particularmente en materia penal, la gente cuando llega a una asesoría, a que tú le des tu opinión en relación a un asunto, ellos quisieran escuchar que tú tienes una varita mágica principalmente,
y que con esa vas a poder sacar a su detenido, a su familiar, lo vas a poder sacar en el menor tiempo posible con la menor cantidad de dinero posible. Hemos aprendido en este despacho, un servidor he aprendido a no mentirle a los clientes, porque los clientes llegan queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero aquí nosotros hemos tenido que decirle a la gente con franqueza la realidad de lo que uno avista en la experiencia de los asuntos, y eso es lo que nos ha provocado que la gente no se quede o no nos deje un asunto. Ya después, con el tiempo regresan a que uno les trate de enderezar un asunto que ya está manoseado y tristemente llegan ya muy desgastados económicamente. Particularmente asuntos que personalmente he tenido que hacer a un lado o que no, en los que he decidido no involucrarme, son asuntos en los que inclusive los clientes a veces quieren involucrarte en sus actividades o quieren involucrarte de una mayor manera para sentirte que eres parte de sus negocios, que eres parte en concreto, de que tú te encuentras en riesgo. En el momento en que un profesionista, al tomar un asunto, siente que se encuentra en riesgo, en ese momento absolutamente debe declinar de la defensa. Ok, de hecho, pues bueno, esa era la otra pregunta. ¿En algún momento ha estado en riesgo por la misma? Por supuesto que sí, y no solamente el derecho penal. Me he especializado, aparte de especializarme en derecho penal, me he especializado en materia mercantil. En alguna ocasión, ejecutando títulos de crédito denominados pagarés en la vía ejecutiva mercantil, llegamos a embargar 3 taxis, los cuales estaban en un domicilio, en el domicilio de la persona que se le requería en el momento del pago. Embargamos 3 vehículos tipo Suru, que eran taxis, los cuales aproximadamente como 3 horas después recibo una llamada de una persona X diciendo que él era el líder de los taxistas del municipio en Comento, y que yo tenía 1 hora para llevarle los vehículos al lugar donde los había sacado, o que si no yo iba a pagar las consecuencias. Amenazas como abogados vamos a recibir toda la vida, pero en esta ocasión no solo quedó en una amenaza. En esta ocasión, efectivamente, al transcurso del paso de 1 hora y media, llegaron 2 tipos a la oficina en la que yo me encontraba laborando, bueno, en donde yo estaba instalado, y contra la cortina, una cortina que teníamos de acero, realizaron 6, 7 impactos de bala. O sea, fueron a disparar frente al despacho. Por fortuna mía, yo no me encontraba en las oficinas en ese momento, pero sí estaba mi secretaria, la cual jamás volví a ver. Renunció, no regresó. Y en estos tipos de casos, o sea, ¿cómo se enfrenta o cómo se sale de este tipo de situación? Porque me imagino que llega a sentir miedo, o sea, el hecho de que sentirse perseguido, ¿cómo enfrentar una situación de estas? Ok, yo creo que tienes que ser muy sigiloso, primeramente con el análisis y el estudio de todos los asuntos. Este asunto que les comento fue un asunto que afortunadamente se pudo solucionar muy bien, ya que después del hecho que aconteció, por supuesto que inició una indagatoria, ¿sí? Por los hechos ocurridos, y tuve comunicación telefónica con la misma persona que había mandado aparentemente a las personas a disparar sus armas de fuego en mis oficinas. Esa comunicación que tuve yo con esa persona fue de hacerle entender que lo único que un servidor estaba yo haciendo era mi trabajo, únicamente. Aquí esto se pudo solucionar porque la persona que les comento, que decía ser líder de una agrupación de taxistas en el municipio, entendió y comprendió, tras la explicación que yo le di vía telefónica, de que realmente quien había actuado de mala fe era uno de sus choferes, que era quien había pues pedido dinero, había puesto el domicilio, y que uno con las facultades que consagra un auto de execuendo para poder llevar a cabo el embargo de bienes propiedad del demandado, pudimos sustraer esos vehículos, y con la razón. En esta ocasión con la razón lo pudimos hacer, aunque no siempre es así. Ok, y dentro de la profesión, ¿qué es lo más extraño que le ha llegado a pasar?
En relación a cosas extrañas o a cosas, vamos a decir, no comunes, es la sorpresa que te puedes llevar de que asuntos que pensabas tú son muy complicados se llegan a solucionar de una manera tan rápida y tan álgida como que llega uno a descubrir que cuando estás litigando asuntos en materia penal, en cualquier materia, particularmente en este momento en materia penal, estás litigando algún asunto delicado, te llegas a enfrentar inclusive a personas con un capital económico vasto o con un poder político muy amplio también. Recibir amenazas inclusive de presidentes municipales por haber demandado a familiares de los mismos, tener que enfrentarte a gente que es conocida en el rumoreo de la sociedad, que es conocida como gente que se dedica a hechos ilícitos y que cuando estás llevando un litigio resulta ser que esas personas tienen que ver algo con ellos. Yo creo que son de las cosas que me han sucedido a mí. Ok, es difícil ser independiente, o sea, de cierta manera empezar por ti mismo, o sea, es muy difícil. Sí y no. Definitivamente sí y no. No Por, es... Ajá. por ejemplo, ahorita pues, con la situación ahorita de la pandemia y todo este rollo, o sea, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, me imagino que son ciertas dificultades las que se viven o que a lo mejor no hay trabajo, no sé, pero ¿cómo enfrentar? O sea, ¿solamente se dedica al hecho de la abogacía o tiene alguna otra, o se requiere de otro recurso para salir en este tipo de situaciones? Ok. Definitivamente el entablar tu primer despacho, tú que te quieres dedicar. Quiero hacer un paréntesis aquí, ¿por qué? Existen dos tipos de personas que estamos relacionados al derecho, y yo lo he manifestado y lo he manejado siempre así. Los licenciados en derecho y los abogados. Un licenciado en derecho es una persona que estudió para mí y a mi consideración. Un licenciado en derecho es una persona que estudió la carrera, que está titulado, pero no ejerce su carrera, no se dedica al litigio, no se dedica al litigio. O sea, tiene un empleo en un área de gobierno, tiene un empleo en alguna oficina, tiene un empleo diferente inclusive a su profesión, pero eso no le quita el que deje de ser un licenciado en derecho. Y en el otro lado, o del otro lado, estamos los abogados postulantes, las personas que nos dedicamos al litigio de los asuntos y que a mi consideración es aquí la parte en la que hay dos opciones, una subdivisión dentro de la primera, en la cual o eres independiente o trabajas para otro despacho. El trabajar para otro despacho, por supuesto que es la primera etapa, yo considero, en la que responsablemente un estudiante de derecho tiene que hacer para poder obtener la experiencia, el conocimiento de otra persona, posterior a ello entonces entablar una oficina. Difícilmente, y no es que yo quisiera desanimar a los recién egresados de la carrera en Derecho a que salimos, ese es el sueño de todo compañero, estamos en la universidad, nos juntamos 4 o 5 compañeros y decimos, puta, saliendo, vamos a poner nuestra oficina y nos vamos a convertir en los mejores penalistas, porque esa es la idea que tiene el 99.9% de los estudiantes en Derecho, que nos vamos a volver penalistas y vamos a andar millonarios y vamos a traer los camionetones que vemos que los abogados traen y cómo se andan pavoneando por los juzgados en materia penal. Considero yo que no es la forma adecuada. Considero que mi consejo sería el primero, acercarte a un buen despacho con una persona que sea experta en la materia, que sea titulado. Hay muchos despachos en esta zona oriente que los titulares o las personas responsables no son personas tituladas. Hoy en día tenemos el beneficio de tener una firma Fidel, la cual nos permite el acceso al tribunal electrónico, y que si no eres una persona titulada, pues no puedes tener acceso a tal, ya es un filtro. En el momento en que tú entablas una oficina para poder ponerla a trabajar, vas a enfrentarte al gasto de luz, gasto de renta, a no tener trabajo. Hay ocasiones y meses en los que vas a recibir 2, 3, 4, 5 pagos de diversos asuntos, y va a haber meses en los que no vas a recibir porque ya te pagaron. Es la parte de la administración en la que vas a tener que empezar a trabajar para poder llevar a cabo una oficina.
Respecto a la pandemia, nosotros nos encontrábamos ubicados en la avenida López Mateos, en Ciudad de Nezahualcóyotl, pero por esta situación mundial, cerramos esas oficinas debido al gasto tan grande que erogábamos en esas oficinas. Tuvimos que cerrar y pasarnos aquí a Iztapaluca a unas oficinas un poco más pequeñas para poder mantener uno como titular los gastos inclusive de las personas que trabajan y dependen de uno. Ese es un gran reto realmente, y el cual muchos de los profesionistas no quieren correr, ¿sí? Y que o deciden emplearse en un despacho o deciden litigar sin tener una oficina. Yo considero que definitivamente sí debes de tener una oficina, porque este debe ser un lugar pulcro, un lugar en el que tú tienes que tener tu centro de operaciones alejado de tu familia, alejado de otras actividades para poderlo hacer. Ok, y bueno, ya como fin de esta entrevista, o sea, ¿qué es lo mejor o lo más grato que has recibido a través de esta profesión? Ok. Lo mejor de esta profesión, todos los estudiantes de Derecho pensarían que es el dinero. Y efectivamente, todos los que trabajamos lo hacemos por eso. Cuando yo estudiaba contabilidad tenía un maestro, un contador, de nombre Mario Martínez Martínez. Y él en alguna ocasión me enseñó lo siguiente: Ángel, busca una profesión en la cual no estés preocupado porque llegue la quincena. En ese momento yo creí que mi profesor estaba loco. Yo dije, el profesor está mal de su cabeza, porque todos trabajamos para ganar dinero. Mas, sin embargo, hoy entiendo que ese no era el concepto, la idea que él trataba de trasladar a mí. ¿Por qué les comento esto? La mayor satisfacción o una de las mayores satisfacciones que he recibido como abogado postulante es obtener la libertad de una persona inocente, de una persona que lleva tiempo recluida en un centro penitenciario, de una persona que está detenida en el Ministerio Público, y que a través de tus conocimientos puedas obtener su libertad. Recuperar propiedades, recuperar patrimonio de personas de las cuales les han sido despojadas, de las cuales de una manera ilegal o indebida les fueron quitadas, el podérselas reintegrar un patrimonio a una familia, por la condición que sea, es algo muy satisfactorio también. Y explicaba meramente lo que me explicaba mi profesor, de buscar una profesión en la cual no estés esperando el dinero, es porque me ha sucedido afortunadamente. Cuando tú amas lo que haces, cuando tú amas tu profesión, te dedicas tan de corazón a lo que estás haciendo que sin darte cuenta te paga un cliente, te paga otro cliente, te paga otro cliente, y automáticamente ese dinero es el que llega y mantiene obviamente tus actividades. Por eso es que en mi consideración lo más satisfactorio es eso, la consecuencia, el pago a lo que tú te dedicas y haces con pasión. Ok, ¿algún consejo que quisiera dar a la comunidad estudiantil? Ok, el mayor consejo que les puedo dar es que no soy yo quien para dar un consejo. Yo podría decir que realmente, si quienes están estudiando Derecho deben de conducirse con principios. Hay una cuestión, hay otro principio que aquí en esta oficina manejamos, y es: yo le digo a mi gente, a los otros abogados, una persona detenida, en muchas ocasiones hay abogados que les venden la idea de que con cierta cantidad de dinero los van a sacar de la cárcel. Y les digo aquí que no se le mienta a la gente, sino es que en realidad tenemos la certeza de que vamos a poderlo lograr. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Si tú le prometes a tu cliente que está detenido por cualquier delito que lo vas a sacar por una cantidad de dinero y no lo logras, porque sabías que no lo ibas a hacer, pero tú ya obtuviste tu pago, en 20 años
de prisión que le van a aventar a una persona por homicidio, por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, alguna por extorsión, 40, 70 años de prisión. En 20 o 30 años, tú como litigante te vas a olvidar de tu cliente. Pero yo estoy seguro que en 20 o 30 años esa persona a la que tú dejaste preso y que le cobraste de una manera indebida, él no se va a acordar de ti. Si ustedes como estudiantes en Derecho manejan principios dentro de sus oficinas, de su profesión, se van a evitar muchos problemas. Ok. Pues muchas gracias, licenciado, por haberse desprendido de su tiempo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. A la orden, gracias.